Buen día a todos. Continuamos con las asesorías. El día de hoy resolveremos un ejercicio de reacciones. El ejercicio dice: un rodillo de 100 kilogramos de masa y de 500 milímetros de diámetro se pasa sobre el césped. Determinar la fuerza necesaria para hacerlo rotar sobre un obstáculo de 50 milímetros. Inciso A: si el rodillo se empuja como se muestra, es decir, se está refiriendo a la figura marcada con el inciso A. O inciso B: si el rodillo se jala como se indica, haciendo referencia a la figura del inciso B. El rodillo para césped es de 500 milímetros de diámetro, tal y como se muestra en esta figura. Vamos a continuar resolviendo el inciso A. Lo primero que hacemos es poner las fuerzas. Entonces vamos a poner todas las fuerzas que actúan en este rodillo. Vemos o sabemos que una reacción es una oposición al movimiento. Por lo tanto, en este punto B hay una reacción, que es una fuerza B que se está oponiendo al movimiento. Y también tendríamos otra reacción en el punto A, que le vamos a llamar RA. Son las dos reacciones que tenemos. Pero el problema nos indica que cuánta es la magnitud de esta fuerza antes o un instante antes de que éste comience a girar. Por lo tanto, entre más fuerza apliquemos, esta fuerza RB va a ir disminuyendo. En el instante en que tienda a rotar, esta fuerza RB va a tender a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a considerar la fuerza RB igual a 0 cuando el cilindro comience a rotar. Entonces ya tenemos esa fuerza. Ya sabemos que va a ser 0. Y bueno, vamos a borrar. Ya sabemos que es 0. Sí existe, pero tiene un valor de 0. Ahora, ¿cuáles otras fuerzas tenemos en nuestro sistema? Tenemos el peso del rodillo, que nos dice que es de, bueno, la masa nos dice que es de 100 kilogramos. Entonces tenemos la masa de 100 kilogramos. Masa igual a 100 kilogramos. Y sabemos que para calcular el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, 100 por 9.81 nos da un valor de peso de 981 newtons. Ese es el peso del rodillo. Vamos a hacer colocar un sistema de referencia para orientarnos un poco más. Este es el eje X y también tenemos el eje Y. Vamos ahora a colocar la fuerza F. Vamos a trasladarla sobre su línea de acción
que es esta, y vamos a colocarla en nuestro origen. Entonces aquí tendríamos la fuerza F. Ya la tenemos, la trasladamos aplicando una de las propiedades de los vectores. Entonces ya tenemos la fuerza F. Y este ángulo de 30 grados es este mismo de 30 grados. Entonces ya tenemos la fuerza F trasladada a nuestro origen. Y lo siguiente que vamos a hacer es descomponer esta fuerza F en sus componentes. Tenemos que esta componente en el eje X va a ser igual a F por el coseno de 30 grados. Y la otra componente, vamos a ponerla, la componente en el eje de la Y va a ser igual a F por el seno de 30 grados. Y aquí ya podríamos quitar esta fuerza F. Ya nada más nos quedaríamos con sus componentes. Entonces las fuerzas que tenemos ahora es la reacción en A, el peso de el rodillo un instante antes de que gire o que comience a girar. Tendríamos la fuerza, las componentes F seno de 30 grados y F coseno de 30 grados. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular momentos con respecto al punto A. Y para eso sabemos que momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular. Pero aquí nos encontramos con que no conocemos esta distancia, que le vamos a llamar X. Esta distancia no la conocemos, que sería la fuerza del peso, 981 newtons, por la distancia perpendicular, que es X. Bueno, vamos a conocerla. Entonces hasta aquí lo que voy a hacer es, vamos a borrar esta parte y vamos a encontrar esa distancia que nos hace falta. Entonces aquí nosotros sabemos que toda esta distancia, bueno, sabemos que el diámetro es de 500 milímetros. Por lo tanto, la distancia desde el origen hasta el punto B son 250 milímetros, que es el radio. Y también sabemos, o nos dice el ejercicio, que esta distancia es de 50 milímetros. Por lo tanto, esta distancia que tenemos aquí es de 200 milímetros o 0.2 metros. ¿Sí? 200 milímetros o 0.2 metros. Entonces ya tenemos esta distancia, que es esta misma. Esta es la distancia X que estamos buscando. Y sabemos que el radio es de 250 milímetros. Y lo que vemos aquí que se nos formó
un triángulo rectángulo. Para encontrar la distancia x, lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces sería un cateto al cuadrado, que es x al cuadrado, más los 200, esta altura que es de 200, la altura total desde el origen hasta el punto B es de 250, pero desde el origen, a ver, lo voy a marcar para que se observe mejor. Es decir, esta distancia de aquí hasta aquí es de 200 milímetros. Y la distancia desde el origen hacia el punto B es de 250 milímetros. Por lo tanto, aquí pondríamos que es más 200 al cuadrado. Sabemos que son milímetros. Y esto es igual a 250 milímetros al cuadrado. Y si despejamos la x, esto es igual a 250 milímetros al cuadrado menos 200 milímetros al cuadrado. Y la distancia x nos da un valor de 150. Bueno, este es x al cuadrado. Despejamos x, es 150 milímetros al cuadrado. 150 milímetros, perdón. Y convertido a metros es de 0.15 metros. Entonces ya obtuvimos este valor de x. Entonces ahora sí, regresamos a nuestro diagrama. Me voy a volver a colocar el sistema de referencia, nuestro eje x y nuestro eje y. Teníamos la fuerza que ya habíamos descompuesto. Esta fuerza es esta fuerza F y la habíamos descompuesto en sus dos componentes. Voy a poner ya nada más las componentes que teníamos. La fuerza F por el coseno de 30 grados. Y también teníamos la otra fuerza que era la F por el seno de 30 grados. Y el peso del rodillo, que es de 981 newtons. Y además habíamos dicho que tenemos la reacción en el punto A y la habíamos llamado RA. Ya tenemos, ahora sí, todos los elementos y las distancias. Vamos a colocar las distancias. Sabemos que esta distancia es de 0.2 metros. Y sabemos que esta distancia desde el punto A hasta el punto B es la distancia X que habíamos encontrado y es de 0.15 metros. Y ahora sí, podemos comenzar a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Entonces vamos a comenzar sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. La primera con la que vamos a comenzar es con la del peso, 981 newtons, que es la fuerza por la distancia, que es de 0.15 metros. Esta fuerza tendería a hacer girar con respecto al punto A en este sentido, o sea, en sentido horario, y sabemos que el sentido horario es negativo. Entonces la primera fuerza es, o el sentido es negativo,
menos 981 newtons, que es la fuerza, por la distancia perpendicular, que es la distancia entre la fuerza, y que forman los 90 grados. Entonces es 981 newtons por la distancia de 0.15 metros. Tenemos la primera. Ahora vamos a continuar con la fuerza F coseno de 30 grados. Con la fuerza F coseno de 30 grados, y también aquí la distancia perpendicular es esta, la de 0.2 metros, que sabemos que forman los 90 grados. Entonces, y tendería a hacerlo girar con respecto al punto A en este sentido antihorario, y por lo tanto sentido positivo. Entonces el siguiente sentido es positivo, más F coseno de 30 grados por 0.2 metros. F coseno de 30 grados por 0.2 metros, fuerza por distancia perpendicular. Y vamos a continuar ahora con la fuerza vertical F seno de 30 grados. Entonces F seno de 30 grados por la distancia perpendicular, que es de 0.15 metros, y esta fuerza tendería a hacerlo girar con respecto al punto A en este sentido horario o sentido negativo. Por lo tanto, el siguiente sentido es negativo menos F seno de 30 grados por 0.15 metros. Entonces, menos F seno de 30 grados, seno de 30 grados por 0.15 metros. Y todo esto debe de ser igual a 0. Y hacemos las operaciones. 981 por 0.15 nos da que es de menos 147.15 newtons por metro. Más factorizamos la fuerza, y 0.2 por el coseno de 30 nos da un valor de 0.173. Y menos 0.15 por el seno de 30 nos da un valor de 0.075. Estos son metros. Y esto es igual a 0. Y de esta ecuación despejamos F. Y nos da que, pasamos, está negativo, lo pasamos del otro lado positivo, y es de 147.15 newtons sobre, vamos a hacer esta resta, y nos da un valor de 0.0982. Este es newton por metro. Metros con metros se va, y nos da la fuerza de 100.501.95 newtons. Esa sería la fuerza que aplicaríamos al rodillo. Y esta fuerza estaría a un ángulo. Vamos a hacer otra vez el sistema de referencia. Esta es la fuerza. Y vamos a poner que este es el ángulo θ. Y sería 180 más los 30 grados. Entonces tendríamos que esta fuerza estaría a un ángulo de 210 grados. Y ahora vamos a continuar con el inciso B. Y ahora ya no está empujando, sino está jalando. Y vamos a continuar, vamos a hacer nuestro sistema de referencia.
tenemos el eje X, el eje Y, el peso del rodillo. Sabemos que es o ya lo calculamos y sabemos que es de 981 newtons. Y habíamos dicho que la reacción en B, esta reacción en B, es igual a 0, ya que es un instante antes de que comience a rotar el rodillo. Entonces esa reacción la vamos a omitir y sabemos que es 0. Y la otra reacción que tenemos es la reacción en el punto A, que le vamos a llamar RA. Y las otras fuerzas que tenemos aquí es esta fuerza, es esta fuerza F, que la voy a poner un poco más, trasladarla al origen. Esta es la fuerza F. Y sabemos que está a 30 grados con respecto a la horizontal. Y esta fuerza F la podemos descomponer en sus componentes rectangulares, que es Fx. Y esta Fx es F por el coseno de 30 grados. Sabemos que va en sentido negativo. Y también tendríamos la otra componente, que es la fuerza Fy o F por el seno de 30 grados. Y como ya tenemos las componentes, ya podríamos borrarlo y trabajar solamente con sus componentes. Y igualmente, como ya lo vimos, las distancias que tenemos es esta distancia, que es de 0.2 metros. Y la otra distancia, que es la distancia X que habíamos calculado, que es de 0.15 metros. Y igualmente vamos a hacer sumatoria de momentos igual a 0. Sumatoria de momentos igual a 0 en el punto A. Entonces ya vamos a comenzar igualmente con el peso W, que esto es igual a la fuerza, fuerza por distancia perpendicular. Y esta fuerza o este peso haría girar con respecto a ese punto en este sentido, en sentido horario o sentido negativo. Por lo tanto tendríamos menos 981 newtons, que es la fuerza, y el sentido de giro, lo voy a poner aparte, menos 981 newtons. Este menos es del sentido, la fuerza por la distancia perpendicular, y la distancia perpendicular es de 0.15 metros. Ahora continuamos con la fuerza horizontal F coseno de 30 grados. Y la distancia perpendicular es esta, que es de 0.2 metros y forman 90 grados. Por lo tanto, esta fuerza haría girar con respecto al punto A en este sentido, en sentido positivo o en sentido antihorario. Entonces vamos a poner el sentido como positivo, más F coseno de 30 grados por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular 0.2 metros. 0.2 metros. Y ahora vamos a continuar con la componente vertical F seno de 30 grados. La distancia perpendicular
es esta 0.15 metros y haría girar con respecto al punto A en este sentido, en sentido antihorario o sentido positivo. Entonces tendríamos ahí el siguiente sentido es positivo más la fuerza que es F seno de 30 grados por la distancia de 0.15 metros, que es la distancia perpendicular, y esto es igual a 0. Sabemos que la multiplicación es de 981 por 0.15 metros es de menos 147.15 newtons por metro, más, bueno, sabemos, vamos a factorizar la F. Esta F es coseno de 30 grados por 0.2 metros más seno de 30 grados multiplicado por 0.15 metros. Y esto es igual a 0. Y vamos a despejar. F es igual a 147.15 newton por metro sobre 0.2482 metros, que es el valor de coseno de 30 grados por 0.2 más seno de 30 grados por 0.15. Y esto nos da un valor de 592.85 newtons. Aquí metros con metros se van. Este sería el valor. Y el ángulo, vamos a hacer un sistema de referencia. Esta es la fuerza F. Sabemos que aquí tenemos los 30 grados. Y el ángulo θ que vamos a medir es este, que serían θ igual a 150 grados. Y esos serían nuestros dos valores. Ahora vamos a compararlos. ¿Sí? Bueno, en el inciso A, si empujamos, vamos a tener una fuerza F igual, esta fuerza F la voy a poner con otro color. Esta fuerza para el inciso A la encontramos que es de 1501.95 newtons. Y la fuerza que encontramos para el inciso B fue de 592.85 newtons. Esas son las dos fuerzas. Y vemos que resulta más fácil jalar, que es tal y como lo hicimos en el punto B, que empujar, que es tal y como se hizo en el inciso A. Y bueno, esta sería la solución de este ejercicio. Hasta luego.